Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una charla más de sus amigos de Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Miguel Báez y estaré esta noche a cargo de platicar con ustedes sobre algunos temas astronómicos muy interesantes, que no astrológicos. Ya veremos un poquito de qué se trata de todo eso. Y pues hoy platicaremos un poco sobre el Sol, nuestro queridísimo elemento que, por cierto, hoy y esta semana parece que va a estar un poco rudo con todos nosotros en cualquier parte de la República en la que se encuentren. Recuerden que los que estamos en la CDMX solemos llorar un poco más por el clima, aunque estamos apenas a 32 grados, parece que para nosotros estuviéramos adentro del horno, pero en otras partes de la República y en otras partes del mundo seguramente que estarían o están a otras temperaturas bastante más elevadas, así que trataré de mantener el llanto al mínimo. Como siempre, nos acompaña nuestra directora y productora general, Mariana, y todo un ejército de gatos que tienen a bien cruzarse a todos ratos por pantallas, pero que esperamos que hoy se traten de comportar bien. Pues bueno, como les hemos dicho, ya saben ustedes, los que nos han visto ya en otras ocasiones, pues con Profesor Panda y Arqueología de Bolsillo lo que tratamos es de traerles a ustedes temas relevantes sobre la arqueología. Nos gusta hablar de arqueología, nos gusta la arqueología y tratamos de hacer que todo el mundo hable de arqueología. Por eso, ustedes nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en casi todas las que podemos, aunque es imposible estar en todas, pero nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y pues en esta clase, en esta ocasión, pues hemos decidido dar una nueva charla de acceso gratuito para que todos ustedes puedan pues conocer un poquito más de lo que vamos a estar haciendo en el futuro y de algunos de los temas que estaremos hablando más adelante en el mes y que ya les iremos nosotros platicando con calma. Por lo pronto, entonces, nosotros lo que queremos hacer es llevarlos a conocer y compartir un poquito sobre el Sol y sobre la forma en la que los seres humanos hemos entendido el Sol a lo largo de la historia, y no solamente desde México, que es un poco el plus que vamos a tratar de dar el día de hoy, sino desde otras partes del mundo. Por lo menos hablaremos por ahí de un par de ejemplos. Ya verán que, bueno, nosotros cuando hablamos de gastronomía y de astronomía suele ser un tema bastante complejo en ciertos sentidos, pero van a ver que tiene una serie de principios muy, muy, muy sencillos, y que por esto es que este fenómeno sucede en varias latitudes de nuestro planeta y de una manera más o menos similar. Es decir, todo está básicamente organizado a partir de la posición del Sol y la posición en la que nos encontramos nosotros. Sin embargo, bueno, vamos a ir a esto conforme vayamos nosotros avanzando. Así que bueno, vamos a compartir nuestra pantalla, vamos a platicar con todos ustedes y llevarlos hacia esta charla que hemos denominado Brillos del Pasado, el Sol y sus secretos en los sitios arqueológicos. Esperamos que la disfruten y, por supuesto, que nos acompañen ya sea en nuestros cursos o en todas nuestras interacciones en las diferentes redes sociales, como ya lo estábamos platicando. Así que, pues, sin más, bienvenidos nuevamente. El Sol seguramente es el astro que más hemos observado a lo largo de la historia, es el astro más importante desde el punto en el que nosotros nos encontramos en el planeta. Desde luego, esto es muy fácil de decir, yo lo acabo de decir en dos frases, pero este es un proceso histórico muy, muy largo que ha conllevado, pues, el desarrollo del ser humano en un aspecto muy particular, que es el desarrollo de su intelecto, gracias y a partir de diversas operaciones muy sencillas, como pueden ser la observación del Sol. Básicamente, todos estos juegos de los que vamos a hablar el día de hoy, nosotros los podríamos hacer y los podríamos poner en prueba desde ciertos puntos muy específicos de nuestras casas, o si estamos en algún lugar montañoso, pues es todavía un poquito más sencillo, un poco más fácil. Pero estos preceptos que nosotros vamos a explicar el día de hoy, pues básicamente tienen que ver con
una situación que podría ser funcional tanto en México como en otras partes del planeta, y por eso, como les decimos, vamos a hablar de por ahí un par de ejemplos muy particulares. En general, el día de hoy vamos a hablar del Sol como un elemento arqueológico. Nosotros, desafortunadamente, no somos astrónomos, que es algo que me hubiera encantado poder estudiar alguna vez en mi vida, pero nosotros lo que podemos hacer desde nuestra formación es hablarles a ustedes del Sol como un elemento arqueológico, como un elemento antropológico, es decir, más o menos cómo nosotros nos entendemos con el Sol, no nada más en nuestra tarea cotidiana, que es, como decíamos hace un ratito, como el día de hoy, cuando hace un montonal de calor y todos volteamos o tratamos de voltear al sol, o cuando hay un evento especial como los eclipses, y nos preguntamos una enorme cantidad de temas relacionados con esta estrella. Sin embargo, vamos a ver un poquitito de cómo es que nosotros, las diferentes formas, las diferentes facetas en las que nosotros lo observamos y obviamente lo tratamos de estudiar y lo tratamos de interpretar para poderloslo explicar a nosotros mismos, es decir, a la sociedad, tratar de, a través de muy diferentes formas, como las revistas científicas, las revistas de divulgación, los documentales, las charlas, los libros, o en el caso de nosotros, los cursos donde buscamos platicar con las personas que no tienen una especialización específica en arqueología, pero que son amantes de estudio del pasado y de estos materiales que nos dejó en el pasado, que es pues verdaderamente fascinante. Obviamente pues no les puedo decir otra cosa, ni Mariana les podrá decir otra cosa, porque somos arqueólogos de formación. Sin embargo, insisto, los vamos a llevar al Sol como un elemento arqueológico para comprenderlo desde la perspectiva del ser humano, que es algo bastante interesante. Y además veremos un par de ejemplos mundiales. Yo por ahí ustedes ya en sus pantallas pueden ver ahí algo un poco extraño que ya lo verán en funciones en algún momento, un poquito más adelante en nuestra charla. Y algunos ejemplos en México que no seremos muy extensos en ese sentido, porque pues ustedes igual y ya saben a estas alturas que nosotros estamos preparando un curso para empezar la próxima semana, donde abordaremos diversos temas de la arqueastronomía, diversos astros, no nada más el Sol que podemos nosotros observar y de los cuales en particular pues tenemos seguimiento, lo cual es muy interesante en nuestro país. Somos uno de estos países que tiene, además de ser superpotencia mundial en arqueología, pues tenemos una fijación bastante particular con el Sol. En muchos lugares del mundo sucede, pero en México parece que nuestros antiguos pobladores tenían muy presente este fenómeno de la observación de las trayectorias solares y obviamente las ponían en funciones de maneras muy diversas. Hoy vamos a ver dos o tres de ellas. Así que más o menos esta va a ser la estructura en dos partes de las que vamos a hablar en este curso y que, como ustedes saben, si ya nos siguen, pues dentro de algunos días también la tendremos en nuestro canal de YouTube para que todos puedan volver a verla o se la puedan recomendar a alguna de las personas que le pueda parecer interesante estos temas. Así que bueno, pues lo primero que tenemos que entender es la observación del Sol es un fenómeno que básicamente sucede en todo el planeta. Básicamente dirían los astrónomos, todos los planetas del sistema solar, incluidos también los asteroides que se encuentran por ahí eh, eh, dando vueltas entre Marte y Júpiter, todos de alguna manera creemos que son desprendimientos de masa que sucedieron al Sol durante su formación. Recuerden ustedes que hay, bueno, muchas teorías astronómicas relacionadas con, particularmente la más utilizada en estos días y desde hace muchos años, es el Big Bang, es decir, que nosotros vivimos en una especie de explosión. Todavía estamos dentro de esta gigantesca explosión que sigue sucediendo y de la cual nosotros pues no somos particularmente perceptivos, porque es un proceso que dura muchísimo más que la escala humana. Por lo tanto, obviamente ninguno de nosotros hemos visto grandes variaciones. Sin embargo, evidentemente, pues sabemos que el tipo de estrella que es el Sol, etcétera, etcétera, y cuáles son estos puntos en donde tendrá que devenir el sistema solar dentro de algunos miles de millones de años. Sin embargo, hoy en día en la Tierra, donde uno se pare, tener una visión, yo por eso les pongo a este hombre aquí muy, muy, muy contemplador del paisaje,
Porque justamente todos los fenómenos de los que vamos a hablar el día de hoy van a depender, por supuesto, del Sol, de su posición, del lugar en la Tierra donde uno se encuentre, si uno está muy al norte, si uno está muy al Ecuador, si uno está muy al sur. Pero en particular, todos los fenómenos de los que vamos a hablar dependen de la posición en la que está parado el ser humano. Es decir, todos estos fenómenos astronómicos de los que nosotros podemos hablar dependen única y exclusivamente de una cosa, que es lo que está haciendo este hombre, la observación del paisaje. ¿Por qué? Porque hasta hace más o menos unos 150, 200 años que empieza un boom científico relacionado con la astronomía, pues nosotros realmente no teníamos una verdadera noción específica científica de cómo es que funcionaba el cielo y por qué nosotros vemos lo que vemos en el cielo. Entonces, lo importante que nosotros tenemos que entender de todos estos fenómenos es que van a depender, evidentemente, del ser humano y su posición específica en cualquier lugar. Es decir, a veces estas observaciones astronómicas donde se hacen juegos arquitectónicos o con piezas muy interesantes están en la parte alta de una montaña, pero a veces están en el pie de un valle o a veces se encuentra en una zona montañosa. ¿Qué sucede? Pues que esta observación del sol, un fenómeno que sucede todos los días, pues nos genera toda una serie de anotaciones que son de gran importancia para nosotros para poder entender el ciclo del sol respecto a la posición en la que nosotros estamos en la Tierra. Ustedes deben recordar, nosotros mientras más al norte o más al sur nos encontramos, por ejemplo, las estaciones del año, las 4 estaciones del año, varían con mayor fuerza. Por ejemplo, en Canadá o en el sur de Argentina, pues hay primavera, verano, otoño e invierno. Sin embargo, si uno viaja a Ecuador, por ejemplo, o al centro, a la parte centro-norte de África, es decir, por ejemplo, a Camerún o a Nigeria, pues van a ver que ustedes están prácticamente en el Ecuador y entonces por ejemplo, ahí solamente vamos a notar con claridad dos estaciones, es decir, estación de secas y estación de lluvias. ¿Qué sucede? Bueno, esto es porque nosotros vivimos en una pelota. La pelota juega con la luz del sol, con la energía que genera el sol, de diferentes maneras dependiendo de dónde nos encontremos. Por eso, obviamente, insisto, todo va a depender, pero en particular, no de los astros. Los astros son increíblemente regulares. Los que no somos regulares somos nosotros, porque dependemos de muchos factores. Si este mismo señor hace ahorita toda una serie de tomas astronómicas en ese punto, y de repente quiere llevar esas mismas medidas a la parte de la laguna que se encuentra en la parte de abajo, va a tener que empezar totalmente de cero otra vez, porque todo depende de la posición en la que él se encuentra, todo depende del fenómeno que nosotros queremos representar o del fenómeno que estamos observando. Por lo tanto, todo está en nosotros. Sin embargo, como les decía yo, el Sol tiene una serie de regularidades muy particulares. En general, lo que nosotros vamos a ver es que el Sol va a recorrer un camino, nosotros le llamamos un camino, porque es fácil de ver, por ejemplo, cuando el Sol amanece o cuando anochece, es decir, cuando el Sol entra en contacto con el horizonte, con lo que nosotros consideramos el horizonte. Y entonces, si nosotros hacemos una observación durante todo el año, nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, en el verano, el sol se va a encontrar en el punto más al norte de nuestro panorama, de nuestro horizonte, y que, por ejemplo, en invierno se va a encontrar mucho más al sur, pero que en dos momentos del año, particularmente la primavera y el otoño, el sol comienza a recorrer los mismos caminos, es decir, el sol vuelve a pasar por lugares que ya ha pasado. Y esto, por ejemplo, lo podemos observar con claridad en los fenómenos del 21 de marzo relacionados con la entrada de la primavera y, por ejemplo, ahora lo hablaremos en la segunda parte de la charla, la pirámide del castillo de Chichen Itza, donde, por ejemplo, se habla del mítico descenso de Kukulcán. Por supuesto, mucha gente hace pues un gran evento turístico el 21 de marzo, porque se considera que es el día que baja Kukulcán a la tierra, es decir, que hay un juego de sombras que ahorita platicaremos, donde la serpiente baja a la tierra.
Sin embargo, si ustedes van el día del equinoccio de otoño, es decir, alrededor del 21 y 22 de octubre, perdón, de septiembre, ustedes van a ver que la pirámide hace el mismo efecto. Lo que pasa es que no hay tanto turista y no se promociona de una manera igual. Sin embargo, el sol está pasando por el mismo lugar que pasó durante la primavera y entonces ilumina de la misma forma y genera el mismo efecto que ya platicaremos ahorita en un momento. Pero entonces lo que ustedes van a notar es que el sol tiene, digamos, siempre un movimiento que es completamente regular, siempre y cuando nosotros nos paremos en el mismo lugar. Cuando uno se mueve de posición, la posición, obviamente esto es una posición aparente, pues esta posición cambia. Entonces, lo más importante, y por eso se construyen monumentos, porque desde esos monumentos, pues evidentemente queda fijada la visión de estos astros. Y esto ahorita lo van a ver ustedes con muchísima más claridad. Pero entonces nosotros tratamos de observar el paso del Sol y de otros astros a través de nuestro horizonte y poder entenderlo de una manera más cabal. ¿Por qué? Porque después de una observación, seguramente varios miles de años nos tardamos, pero después de un rato, los seres humanos nos dimos cuenta de que el Sol cumplía un ciclo tremendamente regular, es decir, el Sol cumple un camino de ida y vuelta desde el mismo punto en 365 días. Sin embargo, en este camino, como les digo yo, va a pasar por lo menos dos veces por los mismos lugares, porque obviamente es un camino que va de ida y vuelta. Entonces, estos son un fenómeno muy interesante, pero es de grandísima importancia. Ahorita van a ver por qué. Un ejemplo ya, digamos, técnico arqueoastronómico que ustedes podrían observar es, pues, cómo juega el horizonte con la posición del Sol. Y esto que ustedes ven aquí nada más es un perfil en un punto específico de México, cerca de la Cuenca de México, donde ustedes pueden ver más o menos todas las variantes de la salida del Sol, por donde se van dando. Entonces, por ejemplo, desde el punto específico donde se está tomando este tipo de medidas, el volcán, la cima del volcán Popocatépetl, el Sol sale por la cima del volcán Popocatépetl el 9 de marzo, pero de este lado, Santa Anita, el 16 de mayo es el día que sale el Sol por este punto específico. Entonces, ese es, digamos, nuestro momento mágico, cuando el Sol sale o cuando el Sol se pone en un momento específico. Por lo tanto, nosotros tenemos una especie de dos relojes durante el día muy específicos, que son el amanecer y el anochecer. Y una vez que esto sucede, pues entonces nosotros podemos, digamos, marcar en el terreno, pues de dónde está saliendo el Sol y hasta dónde llega en el horizonte. Hay puntos por los que nunca va a salir el Sol, es decir, por ejemplo, el Sol pues siempre sale por el este, por lo tanto, si ustedes se voltean y siempre se están fijando hacia el norte, pues nunca van a ver salir el Sol por el horizonte. Básicamente, obviamente, tiene esto parte de la observación general de los astros, y entonces, bueno, nosotros hoy lo llamamos el este o oriente y el oeste u occidente, pero en la época, las épocas prehistóricas, pues básicamente eran los rumbos a través de los cuales sale el Sol, por lo tanto, hacia esos puntos se creaban o se diseñaban los espacios, los calendarios e incluso muchos monumentos arqueológicos. Hoy en día la observación del cielo ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque es tan regular el ciclo del Sol, el ciclo de la Luna, el ciclo de Venus, para nosotros que lo observamos desde el planeta Tierra, que estos ciclos no tienen prácticamente variaciones durante todo su momento. Por lo tanto, ya podemos científicamente, digamos, dar por hecho toda esta serie de medidas, toda esta serie de observaciones, y entonces ahora el ser humano está volteando su cara, está volteando la vista hacia lo que llamaríamos el universo lejano, es decir, nos estamos tratando de alejar de nuestro sistema solar para poder observar el cielo gracias a maquinarias como este, que es el telescopio James Webb, que es uno de los inventos más importantes que ha sucedido en la historia de la humanidad reciente, porque es un telescopio que nosotros enviamos al espacio, que no va a regresar a la Tierra,
nunca, pero que está diseñado para transmitirnos las imágenes de lo que estos ven. Y entonces, ustedes deben entender, nosotros vemos el espacio porque estamos en un punto del espacio, pero si nosotros con esta maquinita nos movemos muy, 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 muy lejos, esta máquina va a empezar a tomar fotografías de partes del espacio que nosotros no conocemos y que son importantes para entender temas como la evolución, el desarrollo del universo, la materia, etcétera, etcétera. Sin embargo, insisto, hoy en día prácticamente ya no se estudian los ciclos del Sol, ni los ciclos de Marte, ni los ciclos de Venus, porque, o la Luna, porque los tenemos totalmente, digamos, entendidos, los tenemos totalmente calculados, e incluso pues hay, por ejemplo, aplicaciones o tablas en libros con las cuales nosotros podemos saber en qué punto específico de la Tierra, por dónde va a salir el Sol, sin siquiera estar en ese lugar, sino que simplemente a través de correlaciones matemáticas podemos resolver estas preguntas. Por lo tanto, esto para los astrónomos dejó de ser un misterio y pues hoy en día estamos cambiando hacia la observación de más profundo, lo cual, al no ser visible para el ser humano, con seguridad, pues no tenemos representaciones arqueológicas que no sean significativas al respecto. Sin embargo, insisto, esto es uno de los, digamos, es el punto de la evolución tecnológica más importante que nosotros tenemos. Sin embargo, el Sol nosotros lo podemos entender de numerosas maneras. Y la primera y principal manera en la que el ser humano entendió al Sol es como un proveedor. ¿Por qué? Porque el ser humano se dio cuenta desde hace aproximadamente unos cerca de 8.000 a 10.000 años, depende en qué parte del planeta nos encontremos, que hay un ciclo muy importante relacionado con el Sol, pero que además este ciclo está también directamente ligado con el ciclo de la agricultura, es decir, el momento en el que es potencialmente más útil sembrar, cuidar y eventualmente cosechar lo que tú estás cultivando. Y esto creo yo que es uno de los puntos más importantes de la humanidad, el advenimiento de la agricultura. Pero esto lo pudimos lograr única y exclusivamente cuando empezamos a dominar el ciclo del sol. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos sembrar cuando a nosotros nos da la gana, es decir, si nosotros queremos echar las semillas para que germinen en diciembre, pues no va a suceder. ¿Por qué? Porque las plantas tienen una forma muy específica de crecimiento, tienen una forma muy particular dentro de su ciclo y este ciclo está evidentemente combinado con el del sol. Por eso, por ejemplo, los campesinos usualmente están acostumbrados a sembrar aproximadamente en los meses de abril, lo cual quiere decir que en el mes de marzo, febrero, marzo, está preparando la tierra, es decir, remueve la tierra para que la tierra pueda proveer de los mejores nutrientes a lo que se va a sembrar y para poder, en el momento en el que nos estamos acercando al equinoccio de primavera, empezar a pensar en sembrar para que toda la temporada que está pegando fuerte el sol en estas regiones y que usualmente va acompañada de lluvia, pues pueda proveer que estas plantas puedan crecer hasta que más o menos hacia el final del verano, al principio del otoño, es más o menos el momento en el que comienza la cosecha. En todo el mundo sucede básicamente así. Hoy en día hemos modificado mucho la agricultura, hemos modificado mucho la genética de los alimentos que producimos y algunos ciclos han cambiado, pero básicamente todos los agricultores del mundo se rigen por un calendario que es una serie de observaciones solares. Por lo tanto, el desarrollo de la agricultura, primeramente como una observación y después como una técnica, es fundamental a partir de la observación del sol. Por lo tanto, el sol siempre fue visto como un gran proveedor, como el gran proveedor de energía, el gran proveedor de alimentación para el ser humano, y por ende es fácil entender que el sol se convirtiera, obviamente, pues en una deidad, se convirtiera en un patrón de los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque antes del advenimiento de la agricultura, la vida de los seres humanos como cazadores recolectores, pues era bastante más compleja.
piensen ustedes que un recolector o un cazador-recolector, por ejemplo, hoy en día todavía existen algunas culturas en Asia que son nómadas, que son pastores nómadas, y pues ellos tienen una vida muchísimo más dura que la de los campesinos sedentarios, porque tienen que estar moviendo, por ejemplo, ganado, tienen que estar moviendo caballos, ovejas, etcétera, etcétera, por grandes regiones, a veces cientos, si no es que miles de kilómetros, para poder acomodar junto con sus casas, con su movilidad. Nosotros lo llamamos un modo de vida. El modo de vida agrícola, obviamente, como les decía yo, pues está totalmente observado por el sol y por lo tanto nosotros vamos a observar que casi todas las grandes culturas del mundo van a tener al sol en el centro de su panteón, en el centro de sus deidades. ¿Por qué? Porque actualmente está asociada con la vida. Es difícil encontrar alguna cultura, no digo que no exista, pero es difícil encontrar una cultura en el mundo donde el sol sea visto como un antagonista o como un enemigo del ser humano. Al contrario, el sol es visto como en este caso Tonatiuh, que es el que están ustedes viendo, es el sol para los nahuas, el sol particularmente para los mexicas, los aztecas, y es además un producto de una serie de mitologías muy interesantes que ya abordaremos posteriormente en nuestros cursos que daremos la próxima semana, pero nosotros podemos ver en prácticamente todas las culturas de Mesoamérica y de todas las partes del mundo al sol como esta figura central, al sol como este individuo, como esta fuerza que da regalos al ser humano, que ayuda al ser humano, gracias a, obviamente, el calor y ese calor que también produce humedad, esa humedad con la que llegan las lluvias. Y esto además, pues como hemos platicado, tiene un ciclo. Por lo tanto, los campesinos pues ya saben básicamente, ustedes pueden ir a cualquier lugar o los que tenemos algunos familiares que todavía son campesinos, pues era fácil o escuchar al abuelo que te dijera que iba a llover y tú veías el cielo y no veías ninguna nube y decías, no, pues el abuelo está tomado, ¿no? ¿No? Está fuera de sus cabales. Y de repente a las 4 o 5 de la tarde veías que se empezaba a cerrar el cielo y empezaba a llover. No es que el abuelo fuera mago, simplemente él sabía que en ciertos momentos, en ciertas condiciones, usualmente va a suceder el fenómeno de la lluvia, aunque tú no tengas las pistas más notorias, por ejemplo, unas cuantas horas antes. Por eso también el sol siempre ha sido visto como una especie de Dios proveedor, pero también un poco juguetón, porque no siempre cumple con los caprichos del ser humano. Pero este es, insisto, visto en todas las culturas del mundo. El sol es visto como una de las figuras, si no es que la figura más importante de todos los panteones, de todas las religiones. ¿Por qué? Porque el sol, si bien no se entendía en aquellas épocas desde un punto de vista científico, sí había una observación racional del ambiente y esta observación racional del medio nos hacía observar que todo dependía del sol. Y entonces, pues empezamos a ver todos estos fenómenos como en Egipto, en Persia, en Sudamérica, en Mesoamérica y en muchas otras partes del mundo, donde el sol se convierte en el santo patrono de todas las culturas, el santo patrono de todos los seres humanos. Y es verdaderamente una historia muy, muy interesante, muy también muy larga de explicar. Es difícil, si ustedes buscaran, creo que no existe un libro de arqueología o un libro de antropología que aborde un tema en particular como el sol, porque pues básicamente sería una enciclopedia. En este caso nosotros estamos viendo a Ra, a Mon-Ra, uno de los después deidades importantes de Egipto, que era la personificación del sol. Obviamente la historia de Egipto es muy, muy larga, tiene más o menos unos 3.500 años de antigüedad antes de Cristo, y hay una serie de modificaciones históricas muy importantes donde el sol se va a fusionar con otros dioses a lo largo de mucho tiempo para poder, obviamente, otorgarle otras características específicas y generar una serie de ideas mitológicas del origen del ser humano, del gobierno, del propio sol. ¿Por qué? Porque aquí también el fenómeno es muy interesante. Vamos a observar cómo
el sol se va a terminar convirtiendo en un gobernante. Por ejemplo, en el Egipto de los faraones, el faraón era un dios en la tierra y era el que podía entrar en contacto, por ejemplo, con este otro individuo, con Ra, con el sol, y poder tener una serie de interacciones que los seres humanos normales no podíamos tener. Por supuesto, es difícil entender, es difícil observar que estas condiciones fueran específicamente reales, pero lo que sí sucede o lo que nosotros vamos a ver es que una vez que vino el advenimiento de la agricultura, los seres humanos comenzaron, vamos a decir de una manera simplificada, comenzó el gran desarrollo de la religión. Y la religión tomó al sol como uno de esos elementos fundamentales. Y posteriormente vino algo que tal vez todavía nos encontramos en eso desde hace varios miles de años, que es la época de la política, la época donde un hombre se sobresale de todos nosotros y se convierte en el patrón gobernante de una cultura, de un imperio, etcétera, etcétera. Y además, él va a ser visto como, si no es que precisamente como el sol, como en algunas culturas, pues va a ser visto como el intermediario entre el ser humano y el sol. Es decir, es el personaje que sabe cosas, es el personaje que entiende los ciclos, aunque estos ciclos, como ya hemos platicado, son bastante regulares. Solo que, ¿qué pasa? Pues que no todos los seres humanos somos tan observadores como para tomar medidas, como para ser específicos con esas tomas de medidas, pero básicamente la información la podríamos tener enfrente de nuestras narices todo el tiempo. Lo que sucede con el ser humano, insisto, es que el desarrollo de otras formas, como por ejemplo la vida urbana, la política, pues van a generar que se entremezcle religión, conocimiento, política, y entonces pues empezamos a observar a estos grandes gobernantes que están asociados con el sol o que en algunos otros casos son incluso el propio sol, lo cual es bastante llamativo, pero incluso, bueno, un poco exagerado, ¿no? Quiero presentarles un par de ejemplos a nivel mundial antes de hablar de los casos o de unos ejemplos de Mesoamérica. Y busqué, hay muchísimos, como les digo yo, todo depende del lugar en el que nosotros estamos parados, que pudiera haber o no algún tipo de observación específica relacionada con el Sol. Sin embargo, les voy a hablar de dos sitios arqueológicos, uno en América, otro en Europa, que tienen una importante relación con el Sol. El primero es el que se considera el observatorio astronómico más antiguo de América. Este edificio, aunque no es nada más el edificio, el observatorio, ahora lo verán, este edificio llamado, de una población llamada Chanquillo en Perú, tiene aproximadamente unos cerca de 3.500 años de antigüedad, una cosa por el estilo, es decir, más o menos estaríamos hablando del año 1500 antes de nuestra era. ¿Qué sucede en este lugar? Bueno, ustedes están viendo una vista aérea bastante alta. Todas estas ruedas y estos símbolos que ustedes ven están hechos con piedras y con alineamientos de piedra. Y este es un edificio que se conoce o se le llama el observatorio. ¿Por qué? Porque este edificio se encuentra en la parte baja de un valle desértico. Esto está en el norte de Perú, en una de las zonas más desérticas del mundo, que curiosamente las zonas más desérticas del planeta son mejores zonas de observación del espacio. Por ejemplo, el desierto de Atacama, que no está tan lejos de aquí, o la Bahía de Vizcaíno en Baja California, o algunos lugares en el sur de España, en las Islas Canarias, por ejemplo, son grandes lugares para la observación porque están en lugares desérticos, es decir, no hay humedad en el cielo y por lo tanto se pueden ver totalmente las estrellas, pero además son lugares que tienen poco acceso a la luz y por lo tanto no tienen contaminación lumínica, que es otro de los grandes problemas que suele tener el ser humano cuando quiere observar el cielo. Por ejemplo, observar las estrellas desde la Ciudad de México, pues es ya una tarea prácticamente imposible porque es tan grande la Ciudad de México que generamos una enorme cantidad de luz que influye en nuestra visión a simple vista del espacio, además de la contaminación, la mugre y todos otros fenómenos humanos con los que nosotros vivimos. Sin embargo, Chanquillo es muy interesante porque no solo es este gran edificio, sino además
estas pequeñas torres que se encuentran, ustedes, por eso escogí esta imagen, ustedes pueden ver que hay una colina, y esta colina tiene en la parte alta 13 torres, se le conoce como las 13 torres, y este, insisto, es el observatorio astronómico más antiguo que existe. ¿Cómo funciona? Bueno, pues no se ve exactamente en la fotografía, pero por aquí abajo se encuentra el edificio del observatorio, y cuando uno se para en el observatorio y mira hacia este punto, va a notar un fenómeno particularmente interesante, un fenómeno bastante llamativo, que es paso del sol específicamente por cada una de estas torres. Y esto lo que puede hacer o lo que puede generar, y eso es lo importante, es que nosotros podamos medir el tiempo. Por ejemplo, aquí podemos observar, o la foto que yo he escogido para mostrarles, es el punto específico en el que el sol pasa por esta cordillera, el sol sale en las mañanas por esta cordillera. Recuerden ustedes, si están aquí abajo, pues el sol va a salir primero del otro lado de las 13 torres y va a tardarse un poco en subir para poder alcanzar la cima de esta loma y entonces empezar a jugar con estas construcciones humanas. Y lo que va a suceder es que entonces nosotros podemos de alguna manera, o en este caso en Chanquillo, dividir el año en 13 momentos específicos. Es decir, es una especie, cada lomita nos estaría indicando de alguna manera la presencia de un mes, por decirlo de alguna manera. ¿Qué sucede? Pues que si ustedes ven también, no son totalmente parejas todas estas cumbres. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que ellos están buscando es señalar días importantes que eran significativos para la gente que habitó este lugar y para la gente que construyó este gran monumento. Y por lo tanto, entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que al centro del monumento es exactamente el punto, en medio de las torres, el día 21 de septiembre aproximadamente, o 22 de septiembre, que es el día del equinoccio de octubre, el equinoccio de otoño. Es decir, también por aquí nosotros veríamos que pasa el sol el 21 de marzo. Por lo tanto, si nosotros estuviéramos en el valle e hiciéramos el ejercicio, el sol recorrería durante todo el año, más o menos estoy yo pasándole la manita por toda esta zona, y el sol sale por esta pequeña franja, y entonces lo que hicieron estas personas en Chanquillo fue dividir el tiempo y señalarlo. Y entonces ellos están teniendo un recordatorio específico, es como ver un reloj, no un reloj, un calendario más bien. Es decir, dependiendo en qué número de lomita esté saliendo el sol, pues ellos tienen que saber más o menos ya en qué tipo de actividades deben hacer, qué tipo de actividades no se deben hacer. Por ejemplo, no vamos a hablar de que en este lugar pues van a hacer agricultura. Evidentemente, lo que ustedes pueden observar es que es una zona desértica y aquí no crece absolutamente nada. Como les digo, es una de las zonas más secas del planeta. Pero ¿por qué es importante? Pues porque esta gente entonces puede movilizarse por recursos, porque saben, por ejemplo, que cuando el sol pasa por este punto en específico, hay recursos en algunas zonas donde ellos tienen contactos, o por ejemplo, es el momento en el que se pueden encontrar con otros grupos humanos y fomentar, por ejemplo, el intercambio, fomentar el intercambio de bienes, y todavía más importante, aunque es algo de lo que en antropología pocas veces hablamos, el intercambio de ADN, es decir, el intercambio de personas para nutrir nuestros grupos genéticos, siempre ha sido un punto muy importante el tener contacto con otros grupos, es decir, lo que nosotros hoy llamamos la diversidad o la mezcla, para que nuestros grupos se amplíen. Recuerden que los grupos endógamos, los grupos que tienen relaciones familiares entre primos, hermanos muy cercanos, usualmente empieza a derivar en una serie de enfermedades específicas de los seres humanos. Por lo tanto, es un punto fundamental de la historia del ser humano saber cuándo te puedes encontrar con otros grupos en otros lugares para que esos grupos puedan permitir que tú tengas una mezcla genética y entonces, digamos, la vida avance hacia adelante
y no entres en círculos endógamos que son bastante peligrosos y que además, insisto, producen una enorme cantidad de problemas de salud. Particularmente, el problema más importante es la tendencia hacia la infertilidad, lo cual, pues, para un grupo nómada o para cualquier grupo humano, pues es un grave problema. Esta es una de las formas en las que en un sitio arqueológico muy particular se pudo hacer este tipo de juegos con el paisaje, con el horizonte y con las construcciones humanas. Sin embargo, hay otras que son muchísimo más complejas y que no por eso quiere decir que sean mejores, sino simplemente son mucho más complejas en el sentido de que hay una mayor precisión e incluso una serie de cálculos matemáticos relacionados con las observaciones. Stonehenge es probablemente el asentamiento de la Tierra más visitado o que más se busca visitar rumbo al día 21 de marzo, al solsticio perdón, al equinoccio de primavera. ¿Por qué? Porque hay una serie de asociaciones con el calendario muy importantes. Como les digo yo hace un rato, cuando empieza la primavera es más o menos en la época en la que los seres humanos nos teníamos que estar activando para la época de la agricultura. ¿Qué quiere decir? Entonces, además de eso, en el calendario se generaban toda una serie de festividades relacionadas y muchas de esas festividades han sido retomadas por grupos en la modernidad. Por ejemplo, si ustedes van un 21 de marzo a Stonehenge, van a encontrar una enorme cantidad de grupos que se hacen llamar a sí mismos druídicos, es decir, relacionados con los druidas, que es una especie de antepasados mitológicos de los europeos. Se habla de druidas en Irlanda, en Inglaterra, en Gales, Escocia, Francia, el norte de España, parte de Alemania. Es decir, es un eh, tema muy importante en aquella región. El druida se pensaba que era aquel hombre científico o aquel hombre que tenía cultura más allá de la del resto de la población. Es una especie de mago, una especie de sabio, una especie de curandero, y a los que en teoría sabían exactamente, dependiendo de dónde estaban parados, dónde iba a salir el sol, dónde no iba a salir el sol. Y entonces, a lo largo de mucho tiempo se construyeron monumentos que son verdaderamente espectaculares en Europa, pero particularmente Stonehenge, pues es uno de los más llamativos de la Tierra. Para que ustedes más o menos se hagan una idea, cuando ya se estaban haciendo las pirámides de Egipto, más o menos en el año 3500 antes de nuestra era, Stonehenge ya existía. Se estaba empezando a diseñar esto que nosotros vemos, que es una gran construcción con piedra, es una construcción muy compleja de piedra, pero al mismo tiempo, insisto, en Egipto, a algunos pocos miles de kilómetros, ya se estaban construyendo las pirámides, lo cual también era pues grandes avances para el ser humano. ¿Qué sucede en Stonehenge? Bueno, en Stonehenge lo que nosotros vamos a encontrar es un arreglo de piedras, un monumento de piedras muy curiosas. Algunas piedras provienen de una región más o menos cercana, a unos pocos kilómetros del asentamiento, pero algunas otras piedras provienen de más o menos una distancia alrededor de 300 o 350 kilómetros, lo cual quiere decir que el ser humano hace aproximadamente 5.500 años, ya tenía tecnología específica para ir a recuperar una piedra a más de 300 kilómetros de distancia y traerla arrastrando hasta este lugar, que es básicamente pues un lugar mitológico y mágico. ¿Qué hay o qué lo puede hacer básicamente mitológico? Si les soy sincero, básicamente nada. ¿Por qué? Porque como les decía yo hace rato, todo depende de dónde te paras. Y cuando uno se para en Stonehenge, si quita el monumento de piedra, pues básicamente lo que ves es el horizonte plano, plano, plano. Los investigadores creen que esta zona de Inglaterra, que se llama Salisbury, era una de las zonas menos boscosas, es decir, una de las zonas un poco más abiertas de Inglaterra, y que por lo tanto por ahí era más fácil para el ser humano de asentarse. Y eso se cree que puede haber generado que se construyera un complejo arquitectónico tan importante como este. No solo
Stonehenge va a ser un monumento de piedra de grandes dimensiones, sino además va a tener otro tipo de marcadores astronómicos muy interesantes, como por ejemplo los caminos de acceso. Estas avenidas que ustedes ven, que aquí da una curva y donde vemos esta representación del hombre prehistórico, del hombre, pues de la etapa del bronce, básicamente, les digo yo, más o menos hace 5.000 años, 5.500 años. Básicamente, todos estos elementos que están construidos por el ser humano, todos tienen una orientación solar muy particular, muy particular, que está totalmente basado, y esta es otra vez la belleza del tema, están totalmente basados en esta piedra que ven ustedes afuera del círculo. Esta pequeña piedra que no tiene básicamente forma, se le llama la piedra del tacón, Hillstone. Es un marcador o básicamente el marcador más importante a través del cual se construyó el monumento de Stonehenge. ¿Por qué? Pues porque alrededor del día 20, 21, 22 de junio, es decir, el día que empieza el verano, el sol sale exactamente atrás de esta piedra. Si uno está adentro del monumento, lo que va a ver es el sol salir por esta piedra. Y entonces la gente de esta región de Inglaterra lo que entendía era pues completamente su ciclo del tiempo, su ciclo agrícola, su ciclo político, su ciclo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que se hizo o todo el asentamiento de Stonehenge, lo que va a estar es diseñado a través de esta línea que ustedes ven en azul y rojo y esta piedra que se encuentra afuera del círculo, desde la cual se diseñó absolutamente todo el monumento. El monumento tiene muchísimas variaciones. Durante alguna época estuvo hecho con postes de madera, después se construyó ya con las piedras. Como les digo, la ocupación de este sitio arqueológico debe tener más o menos, se cree que empezó alrededor del año 8000 antes de nuestra era y terminó cerca del año 1500 antes de nuestra era, es decir, es un sitio con unos 6000 años de antigüedad. Muy pocos sitios en el mundo pueden tener este tipo de, o sea, uno no puede encontrar algo tan longevo dentro de un asentamiento arqueológico. En lugares como, por ejemplo, Jericó en Siria y en algunas otras regiones de Medio Oriente, hay asentamientos que tienen cerca de 6 o 7 mil años de antigüedad, pero este, digamos, es muy particular porque además fue abandonado eventualmente, hubo un gran cambio hacia el año 1500 antes de nuestra era, y esta mentalidad, la mentalidad que llevó a cabo la construcción de este tipo de monumentos, desapareció. Obviamente, aquí ustedes pueden ver la línea roja, es como marca del centro del monumento hacia afuera, la visión hacia esta piedra, como nosotros digamos, el sur exactamente está visto hacia allá. Y en la parte opuesta veríamos que apunta específicamente al día que empieza el invierno. Es decir, es básicamente todo este monumento es eh, es un gigantesco calendario que gracias a ciertas sombras, a ciertos juegos, a ciertas medidas, evidentemente, pues va a proporcionar una información que es muy valiosa. Ustedes van a ver aquí se forma un cuadro, un rectángulo, perdón, al centro del monumento que tiene estas cosas que se llaman las Station Stone o las piedras de las estaciones. Es decir, en estas piedras, ya sea al amanecer o al atardecer, si uno está al centro del monumento, puede observar específicamente fenómenos como el cambio de estaciones en esta región del planeta. Y es muy interesante porque nosotros vamos a ver cómo aparentemente hay una estación muy larga que se marca en el eje de este a oeste y una más corta de norte a sur. ¿Por qué? Pues porque estamos en un punto del planeta muy al norte. Si este monumento se hubiera construido en una región más al sur del planeta, este rectángulo sería mucho más parecido a un cuadro. Sin embargo, pues no hay fenómenos muy parecidos y los pocos que hay se encuentran en una región no muy lejana, por ejemplo, en Francia, en Gales, en Escocia, en Irlanda, pero básicamente son
los lugares del mundo donde este tipo de monumentos sucedieron. El monumento cambió muchas veces, esta parte central, que es la de las piedras que ustedes pueden observar, estas grandes piedras, cambió mucho. El monumento también fue derribado, fue utilizado como un centro de entrenamiento militar hacia la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, la zona pues ha tenido una serie de grandes cambios y todavía se están llevando a cabo numerosas investigaciones arqueológicas, porque este es, pues como les digo yo, tal vez uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de nuestro planeta. Es de hecho tan importante que, por ejemplo, hoy en día se va a trasladar, ustedes, bueno, no lo creerán, pero hoy en día cuando uno viaja entre ciudades importantes cerca de este lugar, pasa una carretera pues a pocos metros, a más o menos unos 150 metros del monumento, pasa una carretera. Y esto pues obviamente hoy en día ya ha sido pensada en las opciones para desaparecer esa carretera y cómo, ya que este es un monumento del paisaje, pues cómo hacer para que este paisaje no se vea ensombrecido por una nueva carretera. Y entonces la solución es que a unos cuantos kilómetros al norte y unos cuantos kilómetros al sur se va a construir un increíble túnel que va a pasar por debajo de todo esto, a muchos metros de profundidad, para que cuando uno vaya al sitio arqueológico, pues no veas automóviles. Es decir, esto es una idea muy interesante. Se pensó todavía en hacer una gran desviación a la carretera y muchas otras cosas, pero aparentemente ya se ha firmado el permiso para poder hacer un gigantesco túnel que cruzará por debajo el asentamiento de Stonehenge, que no es solamente este gran círculo y estos grandes plataformas que ustedes ven aquí con esta forma de palitos un poco más claritos, sino que hay numerosísimos yacimientos. Esta zona de Inglaterra es una de las zonas más populosas de la prehistoria y todavía hay muchísimo que nosotros podemos aprender de estos asentamientos. Sin embargo, como les digo, todo volviendo al punto inicial, todo depende. Si la persona que diseñó este lugar o las personas que diseñaron este lugar se hubieran parado 80 metros más a la derecha u 80 metros más a la izquierda, el ángulo del círculo tuviera que haber cambiado forzosamente. Sin embargo, bueno, esta es como se decidió construir y este es el resultado, pero es verdaderamente interesante poder observar que todo el monumento está diseñado a partir de un punto. Es decir, nos da la idea o nos da la impresión de que para diseñarlo, básicamente se necesitaron diseñarlo, no construirlo. Diseñarlo, básicamente necesitaron dos personas, una que se parara en esta piedra y otra que se parara al centro del monumento y entonces empezar a diseñarlo. Son ideas y conceptos muy sencillos, aparentemente, pero requieren un profundísimo conocimiento del ciclo del Sol, de las posiciones solares y obviamente un gran conocimiento de arquitectura, aunque es una arquitectura muy especial, porque en esta época básicamente no hemos reconocido y no hemos encontrado una sola casa en toda esta región, pero hemos reconocido sus monumentos. Es algo verdaderamente espectacular para la historia del ser humano. En esta segunda parte, lo que nosotros queremos